Predicar es un enorme privilegio y es también una gran responsabilidad. Recuerdo que cuando tuve las primeras oportunidades para hacerlo, llegó un punto en el cual yo quería estar tan seguro de lo que iba a decir, de que realmente eso era lo que el texto enseñaba, que entonces buscaba todo comentario que pudiera tener disponible, obviamente con los recursos que tenía o lo que me prestaba, ya fuera el pastor o la biblioteca de la iglesia. Y hablaba también con el pastor, este pasaje, o sea, ¿usted cómo lo interpretaría, cómo lo escogería? Porque entendiendo la seriedad que es enseñar, uno de verdad no quiere errar en la enseñanza central de la palabra de Dios. Pero pronto eso trajo un problema. ¿Qué pasaba cuando en ciertas porciones uno encontraba hombres igualmente piadosos, hombres igualmente estudiosos de la Escritura, y que a veces diferían en ciertos puntos de aplicación, o uno veía que no estaban totalmente de acuerdo? Entonces decía yo, bueno, tengo por un lado estos hombres también bien estudiados y que aman al Señor, y por el otro lado hombres igualmente que aman al Señor y que simplemente no coinciden. Y aparecía yo, ¿quién era Ronnie para decir quién tenía la razón? Eso me hizo pensar si yo realmente estaba capacitado para esto, porque yo no estaba para llegar a recitar lo que los comentaristas escribían. Yo estaba aquí para predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué inicio la introducción a este sermón de esta manera? Parece algo atípico. Hermanos, es que esta porción de Santiago 5, 13 al 18 es un texto que se ha usado como base para muchas malas enseñanzas. Muchísimas. Unas prácticas realmente son extrañas, son ajenas a todo lo que la Escritura enseña, y que en eso muchos van a estar de acuerdo. Eso no enseña el texto, eso no es lo que está enseñando. Pero hay otros aspectos en los cuales la aplicación parece diferir entre algunos. Y yo sé que algunos de ustedes han escuchado sobre algunas de estas. Pero inicio con esta forma para que nosotros no perdamos el foco de atención, porque pronto uno empieza a hacerse preguntas sobre el texto que hacen que uno falle en cuál es su enseñanza central. O sea, nosotros, hermanos, si abordamos el texto de entrada preguntándonos, ¿está enseñando esto sobre la extrema unción? ¿Es sobre esto lo que enseña? ¿O está enseñando sobre el don de sanidad, de que hay personas que tienen un poder tal de oración que no importa por quien oren, esa persona se cura? ¿O está enseñando acerca de que realmente hay que ungir a las personas? ¿Y qué es esto de confesaos vuestras ofensas unos a los otros? ¿Está realmente enseñando ese tipo de confesión que se practica en la iglesia católica, donde uno va donde un sacerdote y uno le confiesa, entonces los pecados de uno son perdonados? ¿Es eso lo que está diciendo ese texto? Si nosotros empezamos a hacer este tipo de preguntas y enfrentamos y abordamos el texto de esta manera, hermano, nosotros no vamos a recibir la enorme bendición que hay en él. Por eso, roguemos esta noche a Dios para que el Espíritu Santo que Él ha prometido, que Jesús prometió, nos guíe a toda verdad, porque Él guía a toda verdad. Y que entonces nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos sean abiertos espiritualmente hablando, para entender cuál era el propósito de ese texto que por medio del Espíritu Santo Santiago ha dejado para la iglesia en nuestros días. Oremos. Señor, venimos esta noche rogando por la predicación de tu palabra. Somos hombres débiles y definitivamente queda en evidencia cuán limitado es nuestro pensamiento, cuánto aún nos falta, Señor, pero confiamos en ti, que tú no dejarás a tu pueblo desamparado y que siempre darás entendimiento para que nosotros sepamos lo que debamos saber. Y Señor, danos cada vez mayor luz, de tal manera que cada vez que volvamos a este texto, nosotros podamos comprender todavía más y mucho mejor que lo que vamos a hacer, o como lo hemos entendido antes, porque nuevamente tú edificas a tu pueblo. También esta noche, Señor, quiero
rogar por otras 2 personas y su salud. Te rogamos por Maylin, que ha estado también afectada por una gripe, y te ruego por una muchacha llamada Annie Cristal, que ha estado sufriendo de unos ataques de epilepsia. Fortalece a la familia, Señor, y confiamos en ti, que eres poderoso para sanar, que aun si estos médicos no encuentran la causa, tú puedes obrar aún a pesar de esas circunstancias. Porque este texto, Señor, hoy nos reta para que oremos con fervor, para que oremos con convicción. Danos, Señor, fe para orar, sabiendo que tú contestas, que tú concedes, porque eres un Dios que se complace en escuchar las súplicas de sus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuál es uno de los recursos primarios cuando uno va a estudiar un texto de la Escritura? Es identificar las palabras claves que hay en él. Y yo los voy a invitar a hacer un ejercicio conmigo. Antes de que uno preguntarse, uy, ¿qué es eso del aceite? ¿Cómo es eso de que si la persona estaba enferma y se levanta? Leamos cada versículo con sus vistas, por favor. Lean del versículo 13 al 18 y ustedes van a ver una palabra que, ya sea en forma de verbo o sustantivo, está en todos los versículos. Entonces les voy a dar un tiempo, háganlo. ¿La encontramos? Oración. Sencillo. Hermanos, cuando ya uno con tranquilidad va al texto e identifica esta porción, definitivamente de lo que está enseñando es sobre la oración. ¿Dónde debería estar entonces el peso del sermón esta noche? En la oración. Una vez identificado eso, ya lo demás va a caer por su propio peso, o la gran mayoría. Y ya, pues entre predicadores va a variar un poco el bosquejo, pues claramente todos van a tener una forma de pensamiento particular, pero todo va a girar siempre en torno a la oración. Para algunos dirá, bueno, yo veo aquí la oración según las circunstancias. Debemos orar cuando estamos afligidos, debemos orar cuando estamos alegres, debemos orar cuando estamos enfermos, debemos orar cuando confesamos nuestros pecados. Y uno dice, bueno, esa es una forma. Otro podrá decir, bueno, yo veo que se nos invita a orar personalmente, que se nos invita a los pastores a que oren por los enfermos y que al final se invita a toda la iglesia a que ore juntamente. Y uno dice, también. Pero vemos que siempre el enfoque donde está en la oración. En mi caso, y como también para título y de donde quiero centrarnos, es en el versículo 16, que dice, la oración eficaz del débil justo puede mucho. Y ya verán por qué yo agregué ese débil justo. La oración eficaz del débil justo puede mucho. En primer lugar, vamos a ver que el débil justo ora en todo tiempo. En segundo lugar, que el débil justo pide oración para sí mismo. En tercer lugar, que los débiles justos oran los unos por los otros. Y cuarto, que Dios atiende la oración de los débiles justos. Primero entonces, el débil justo ora en todo tiempo. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El Hijo de Dios ora en todo tiempo. No importa cuáles sean las circunstancias, Él va a orar. Y creo que la primera parte es fácil de identificar para nosotros. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que es cuando viene la aflicción, cuando viene la opresión, cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, la enfermedad, que Dios dobla nuestras rodillas para que vayamos a Él en oración. Por eso es que no cesamos de repetir que las pruebas tenemos que recibirlas con gozo, con sumo gozo, porque son estas las que generalmente Dios utilizará para acercarnos a Él.
son estas las que nos van a librar de las ataduras de este mundo, que cuando el mundo ofrece placer en el pecado temporal, Dios va a traer la aflicción para decir: hijo, eso no es lo que te va a satisfacer a ti. Y uno va a ir entonces en oración al Padre. Qué fácilmente nuestra alma se desviaría en pos de los beneficios temporales del pecado, pero Dios nos quebranta y nos humilla con las pruebas y la aflicción. Y si éstas nos llevan a orar, es una bendición. La segunda parte, entonces, es más bien la más olvidada. Alabar a Dios es también orar a Dios. Cuando uno alaba, uno está orando. Es una oración con canto al Señor. Pero muchas veces, cuando el tiempo es bueno, cuando el tiempo es agradable, ¿cuántos de nosotros hemos cantado al Señor? ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para cantar al Señor? ¿Qué es lo que hemos hecho esta noche? Nuestras voces, nada más. Eso es lo que requerimos. El instrumento que requerimos, el Señor nos lo ha dado. Nos lo ha dado. Uno le puede preguntar a la persona, y si nos preguntan a nosotros: ¿está todo bien? Sí, bien, gracias al Señor. Sus bendiciones son abundantes, sus misericordias son nuevas cada día. Pero ¿cuántos de nosotros lo estamos expresando con cantos? Un corazón que realmente está alegre por lo que el Señor hace en su vida, por las evidencias de la gracia de Dios, por la obra de Cristo, por la iglesia en la cual se puede congregar y por las muchas otras beneficios y bendiciones que vienen del Padre de las luces. Deberíamos cantarlas. Pero nos hemos acostumbrado mucho a simplemente estar escuchando, a poner una emisora, a poner una música que suene, y no está bien escuchar alabanzas cantadas por otros, pero el Señor nos invita a que sean nuestros labios los que le canten a Él. Cante alabanzas, está alegre, cante alabanzas. Ahora, no perdamos de vista quiénes eran las personas que estaban recibiendo esta carta. Ellos eran personas que habían sido oprimidas, que estaban dispersas, que estaban empobrecidas. Y lo que nos quiere decir este texto es que aún a pesar de esas circunstancias tan difíciles y adversas, había muchos de ellos que realmente estaban alegres en el Señor a pesar de todo eso. Entonces, nuestra alabanza al Señor no depende de las circunstancias. Podemos estar afligidos, postrados en cama, que podremos nosotros cantar al Señor también. Pero con muchísima más razón también, cuando Él prospera nuestros esfuerzos por pura gracia. Pero independientemente, sea que estemos recibiendo la opresión de muchas personas o que en verdad el Señor nos ha guardado de muchos males, cante alabanzas. Ahora, no todo el tiempo en medio de las adversidades es fácil cantar al Señor. Realmente hay tristeza y aflicción para el ser. Entonces, volvemos al primer punto. ¿Está afligido? Haga oración. En toda circunstancia, el Señor nos llama a orarle a Él, sea postrados de rodillas o con ofrenda de labios que le adora. Y esto resume el todo de la vida. O uno está alegre o está afligido. Difícilmente uno está en un estado medio. Por lo general, habrá ocasiones que sean de más gozo que otras, y habrá ocasiones que serán más difíciles que otras. Pero uno no está neutral, o uno tendrá alguna insatisfacción siempre en su ser, o realmente estará complacido en Dios. No hay como un estado medio realmente. Por eso es que estamos llamados a orar todo el tiempo, o como lo dice Pablo, orad sin cesar. Alegre o triste, afligido o prosperado, cante al Señor, ore al Señor. Esas son las acciones de gracias que muchas veces también se mencionan en las oraciones. Ahora, no es solamente que nosotros como hijos de Dios, como débiles justos que somos, oramos en todo tiempo, y es nuestra disposición orar al Señor en todo tiempo. Es que
también en medio de la aflicción y la debilidad, nosotros también pedimos oración por nosotros. Pedimos oración. Ahora vamos a entender bien las circunstancias en las cuales esta oración se pide. Versículo 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué nos ayuda a nosotros a saber que la oración es por alguien que está enfermo físicamente? Es la palabra que nosotros leemos en el versículo 14 cuando dice: y oren por él. Llame a los ancianos y oren por él. Lamentablemente en español ese por no transmite la idea del término griego. Y las traducciones populares todas dicen oren por él. Pero el sentido más literal es: llame a los ancianos y oren sobre él. Sobre él. Es decir, esto tiene sentido si tomamos en cuenta que además ellos estaban llamados a ungirlo con aceite. O sea, tenían que usar sus manos. Entonces, oren sobre él. Esa es la idea. Es alguien que está postrado en su cama. Ahora, no pasemos por alto este hecho de que había que usar las manos. Cuando estas personas llegaban a orar, posiblemente juntamente con la acción de aplicar el aceite, también estaban poniendo sus manos, ya fuera sobre la cabeza de esta persona, sobre las manos, sujetándolo fuertemente. ¿Por qué? Porque es una identificación con él. No quiero ser en extremo alegórico, pero vemos quiénes son los que están siendo aquí llamados: los ancianos, los pastores. Hermanos, a nosotros nos fueron impuestas las manos el día que fuimos ordenados. Ahora nosotros estamos llamados a poner nuestras manos sobre los necesitados también. Ahora, claramente no estoy diciendo que es que nuestro poner las manos va a transmitir un poder sobrenatural, pero es un identificarse con la persona que está afligida. No es como, bueno, vengo a orar por usted, pero de lejitos. No, aquí estoy para orar con usted. Es lo que el texto está diciendo. Además, sobre él nos ayuda a entender por qué la persona tuvo que llamar a los ancianos. Este hermano está en cama, ya no puede movilizarse por su cuenta. Está tan mal que los ancianos deben orar sobre su cuerpo débil y demacrado. Él ya no puede valerse por sí mismo. Esto es importante recalcarlo, porque este ministerio particular que se está describiendo aquí es para personas que de verdad ya no pueden movilizarse. Es decir, enfermedades tan terribles como el cáncer u otras enfermedades degenerativas, al inicio, hermanos, no hacen que la persona quede postrada de inmediato. Cuando esta persona todavía puede venir al culto de oración, cuando puede venir todavía a la congregación, que venga y nosotros oraremos por él. Claro, llegará ya el momento cuando esa enfermedad lo postrará. Entonces los hermanos somos los que iremos a él. Pero es alguien que ya no puede valerse. Pero siempre que el Señor nos dé a nosotros las fuerzas, ¿dónde debemos estar nosotros? Con el pueblo del Señor. Y cuando ya eso no esté, el pueblo del Señor irá donde el hermano que está afligido. ¿Es así? Notemos otra parte, que dice además los ancianos, en plural. No dice llame al anciano de la iglesia, llame a los ancianos. Había una multitud de pastores. Y debemos reconocer que el término aquí ancianos, aunque era un título que usaban los judíos, para los hermanos creyentes, este término llegó a ser sinónimo de pastores y de obispos. Es de los que estamos hablando aquí. Llama la atención también que dice, llame a los ancianos de la iglesia. En el capítulo 2, si nosotros nos devolvemos, nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 2, la palabra congregación, cuando entraba el rico, porque si en vuestra congregación, la palabra literal ahí es sinagoga. Pero en el capítulo 5, versículo 14, la palabra iglesia es iglesia. No hay mucha ciencia detrás de ello, es iglesia. Quiere decir que todavía eran términos intercambiables. ¿Por qué? Porque las personas podían todavía ir a la sinagoga. Ya llegó el tiempo en que los judíos no permitieron eso y los creyentes pues tuvieron que reunirse en casas.
Pero los ancianos de los que se hablan aquí no son los ancianos de la sinagoga, son los ancianos de la iglesia, de la congregación. Ahora, esto es importante. Implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Llame a los ancianos, no llame a los hermanos con el don de sanidad. No dice eso el texto. O no dice, y el enfermo espere hasta que pase el próximo apóstol con poderes curativos, y ese día pues será sanado. Eso no lo dice. Que dice, llame a los ancianos de la iglesia. Una vez más, este pasaje en Santiago, al contrario de apoyar enseñanzas sobre cruzadas de sanidad, lo que hace es traerlas abajo, igual que Pablo. Pablo incluso llegó a resucitar a un joven que cayó, o sea, que murió, cayó a una gran altura y él lo resucitó. Pero Pablo tuvo que escribirle a los hermanos en Filipos y decirles, Epafrodito casi muere, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Pablo no andaba resucitando y sanando personas indiscriminadamente, todo tenía un propósito por el cual el Señor dio ciertos dones a ciertas personas por un tiempo. Él también va a decir a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. A Timoteo, usa algo de vino a causa de tus constantes enfermedades. Él no dijo, Timoteo, venga a verme para curarle eso de una vez. Llame a los ancianos de la iglesia, no llame a los que tienen el don de sanidad. No llame al apóstol X para que lo cure. Llame a los ancianos, a los pastores. Ahora, ¿por qué específicamente los ancianos? ¿Por qué este hermano enfermo no llamó a otras personas, a otros hermanos? Lo primero que debemos descartar, hermanos, es que Santiago esté enseñando que los pastores tengamos un poder sobrenatural en la oración. Eso no es lo que está diciendo. Es una idea que a veces algunos no expresan con palabras, pero se deja ver en sus conductas como de que la oración del pastor tuviera como un nivel extra o algo así. Una amiga creyente, no es de esta iglesia, bromeaba conmigo cuando ya le informé acerca de mi ordenación y me dijo, qué bien, Ronnie, ya voy a tener Insta prayers, como oraciones instantáneas conmigo. Era una broma, pero es esa idea de que como que las oraciones de todos los creyentes van como en una carreterita, todas compitiendo por llegar al Señor, y la de los pastores van en una autopista ahí, solitarias, que llegan rápido. Esas sí llegan rápido. Hermanos, no es así, y qué bueno que no es así. Esto no es lo que el texto está enseñando. No está diciendo, llame a los ancianos porque esos tienen dotes sobrenaturales de oración. No es esa la idea. Lo que vemos es un caso de cuidado pastoral. ¿Quiénes fueron las primeras personas con las que este enfermo pudo contar? ¿Con los pastores? Estoy enfermo, ¿a quién voy a llamar? ¿Con quién puedo contar? Con los pastores de mi iglesia. En el capítulo 1 nosotros vimos que la religión verdadera era visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y esa palabra visitar es de donde también tenemos la palabra obispo. Una vez más, estamos todos llamados a visitar, pero los pastores debemos ser ejemplo de visitar a los que están en aflicción. Así como visitaban a los huérfanos y a las viudas, también estaban los pastores donde estaban los enfermos. Ahora, personalmente, yo no creo que el texto esté siendo rígido y que únicamente los pastores son los que pueden ir a orar por los enfermos. No creo eso, porque más adelante en el versículo 16 dice que oren los unos por los otros y que un hermano puede llamar a cualquier otro para que también vaya a orar por él cuando está enfermo y postrado en cama, definitivamente. Pero ¿qué voy a decir? Hermanos, esta iglesia tiene pastores, 4, llámennos. Si el Señor por alguna razón permite una enfermedad que lo llegue a postrar a usted en la cama, llámennos, para eso estamos. Sí, el Señor conoce la situación de nosotros,
que tenemos trabajos por aparte, pero ¿para qué estamos? Para que usted nos llame y nosotros iremos donde usted esté. Pero no somos los únicos, claramente. Pero tome el teléfono y cuente con nosotros. Este tipo de oración es conocido como oración de intercesión, es decir, una oración que es hecha en favor de alguien más. Ahora, por oración de intercesión, no entendamos de que es que yo estoy poniéndome como el intermediario, como el intercesor de mi hermano, porque esa no es la idea. El único mediador es Cristo Jesús. No existe persona viva, no existe persona muerta que haya vivido una vida tan piadosa que le hayan sobrado méritos a los cuales uno pueda orar para que se cure. No existe tal cosa. El único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero sí estamos llamados a que yo juntamente con mi hermano vayamos al trono de la gracia para orar juntamente. En ese sentido yo estoy intercediendo por él. Nadie tiene méritos propios con los cuales presentarse delante de Dios, y mucho menos para yo presentarme en favor de otro. Cuando yo llevo esas oraciones al trono de gracia, siempre son para que por la obra de Cristo sean escuchadas. Y ahora alguno dice, bueno, Ronnie, ¿y qué del aceite? Sé que muchos están anticipando esa parte. ¿Qué es lo que debemos distinguir sobre esta palabra ungir? Dice el versículo 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En español, la palabra ungir ha adquirido un carácter ceremonial. En ese sentido, no es la mejor palabra que se pudo haber usado para el versículo 14. Es decir, en griego, la palabra que se usa acá no es la palabra ungir en ese sentido, sino es el término más común, como en español decir untar, engrasar, aceitar. Hermanos, nosotros no decimos en una receta y unja la carne con aceite y échala al sartén. No, es engrásela y póngala ahí, engrásela al sartén y ya. Ese es el sentido. Ese es. Nosotros podemos ver entonces la distinción. Ungir es restringido para algo ceremonial, ritual, y esa no es la palabra estando aquí usada. La palabra es unte, engrase, aceite, embarre. Eso es. Entonces, ungir no siempre lleva ese acto de consagración o ese acto ritual, como cuando David era ungido como rey. Eso no es. No es que llegaban y vamos a ofrecer libaciones y echarle aceite al enfermo. Eso no era lo que ellos estaban haciendo. La semana pasada, en la predicación de Juan 12, nosotros vimos un uso de la palabra ungir. ¿Y cuál era? Era un uso cosmético, sobre los perfumes. María ungió al Señor Jesús. También cuando leemos el libro de Ruth y Noemí le dice a Ruth, arréglese, únjase. No era que se echara aceite así, sino que usara el aceite con ese fin cosmético. ¿Para qué era usado? Hermanos, en ese tiempo no se bañaban todos los días por la escasez de agua. El aceite tenía esa función para disimular los olores. Eso era como un desodorante. Entonces, ya vimos que no es el uso ceremonial, tampoco es el uso cosmético. ¿Cuál es el uso entonces que nos queda para la palabra ungir aquí? Es el uso médico de la palabra. El aceite era usado con fines médicos. Y hay muchos textos en la Escritura que apoyan esta interpretación. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Dios está hablando por medio del profeta Isaías y les dice que ustedes tienen su herida sin curar, que su herida no ha sido vendada, que su herida no ha sido curada con aceite. Entonces, el aceite tiene un fin médico. En Lucas capítulo 10 está la parábola del samaritano. Y este samaritano, cuando atiende a la persona que cayó en manos de los ladrones, nosotros leemos que lo vendó y curó sus heridas con vino y con aceite. Una vez más, un fin médico, un fin paliativo. Tercero,
También nosotros leemos que los apóstoles mismos usaron aceite. En Marcos capítulo 6:13 nos dice que ellos sanaron a muchos enfermos y los ungían con aceite. Y esto es importante, porque nosotros sabemos que muchos discípulos llegaron a efectuar milagros de curación, y en esas ocasiones no usaron el aceite. Entonces no es una propiedad que haya en el aceite, no era un ritual que al usar el aceite esa persona se iba a curar. No, ellos usaron el aceite con el mismo propósito médico que todos en esa época lo hubieran utilizado. Era un tratamiento común para los conocimientos médicos de la época. Hermanos, hay que ponerse en esa situación. ¿Cuántas enfermedades que ahora nosotros tenemos bien estudiadas, que ahora sí conocemos? ¿Y cuál es la forma de vida para tratarlas? Ellos lo único que les quedaba era, vamos a ungirlo con aceite. Eso era lo mejor. Es como que nosotros nos empeñáramos en estar tomando aspirina y acetaminofén para un mal mayor. Pero era lo que había. Era lo que había. Con mucha más razón estos hermanos iban a orar con fe al Señor para que Él levantara a los enfermos. ¿Por qué? Porque ese aceite de verdad no servía para mucho, pero era con un propósito médico y era lo que había. Ahora, antes del estudio formal de esta carta, a título personal, estoy hablando a título personal, yo también entendía de que este texto tiene su énfasis en la oración, no en el aceite, y que cuando una persona estaba enferma lo que íbamos a hacer era orar por él. Pero yo hubiera dejado abierta la opción de que si la persona quería ser ungida, que ella decía, ¿por qué no me ungen? Pues está bien, la vamos a ungir. Pero conforme más he reflexionado sobre esta porción de la Escritura, hermanos, debemos preguntarnos cuál es la motivación detrás de ese acto. O sea, ¿por qué razón insistiríamos nosotros en ungir a alguien con aceite cuando ya hemos entendido que el fin que tenía en esa época era un fin médico y no algo que estaba siendo instituido para que nosotros lo siguiéramos al día de hoy? Es como, bueno, yo sé que es la oración, pero hagamos algo más, quizás con ese extra va a hacer que sea más poderoso. No, es la oración el efecto, lo que estamos llamados a hacer. El aceite era el tratamiento médico. Por la gracia de Dios, al día de hoy nosotros contamos con mejores procedimientos, con mejores medicamentos para tratar las enfermedades. ¿Para qué vamos a insistir en usar el aceite? ¿Para qué? En el fondo yo no veo cómo no se pueda evitar esa intención escondida para agregar algo más, de cómo meter una ayudadita a la oración. Si creemos que es la oración y no el aceite lo que este pasaje enfatiza, hermanos, entonces debemos cuidarnos de practicar algo que no nos ha sido mandado. Ahora, eso no quiere decir de que el aceite en este pasaje quedó fuera de toda aplicación. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos ancianos cuando llegaban? Oraban por la persona y lo ungían. Y eso era un cuidado, era un tratamiento para la persona. Entonces, ¿cómo podemos entender el aceite en nuestros días? El aceite en nuestros días es atender al hermano en todo lo que esté a nuestro alcance, médicamente hablando también, y de cuidado por él. Uno llegar, hermano, ¿tiene el dinero suficiente para el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que podemos comprar? ¿Le podemos buscar una cita en tal lugar? Vamos a comprar una canasta de víveres para sus hijos. Vamos a atender todas las necesidades de esta persona. El hecho de que ya el aceite no tenga validez al día de hoy, eso no quiere decir de que el cuidado a los más necesitados haya pasado. Eso no cambia. El aceite ya fue, pero tener misericordia por los que están enfermos no ha cambiado. Y cuando yo llego a orar por esa persona, también iré con frutos, con buenas obras, a atenderlo. La enfermedad entonces provee una oportunidad para las buenas obras. Es lo que Santiago en el capítulo 2 enfatizaba. ¿De qué vale yo decirle al hermano, bueno, vaya caliente, sáciese, que Dios le ayude? Yo no lo voy a hacer. Eso no es. Es, hermano, yo vengo a orar por usted y también vengo a hacer estas obras de caridad por usted. Entonces, en resumen, estamos
ante un ejemplo de ayuda a los necesitados, no ante la inauguración de un rito. Eso es, hermanos. Ahora, la expresión ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, que ese en el nombre del Señor tampoco nos vaya a distraer. Eso no debe confundirnos tampoco. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, todo lo que hacemos es en el nombre del Señor. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros estamos llamados a hacer todo en el nombre del Señor. Aquí simplemente se nos recuerda que esto mismo, este cuidado y esta oración está hecha delante de Dios en el nombre del Señor. Y ya también hemos recalcado ese en el nombre del Señor. No se trata de una práctica de estar agregando en el nombre de Jesús a todo, como para espiritualizarlo y darle un carácter sobrenatural. Es una vida que reconoce que en todo momento, hasta cuando come, hasta cuando bebe, hasta cuando duerme, todo tiene que ser hecho con la motivación de dar la gloria a Dios. Y no caer más bien en un uso vano del nombre de Jesús. Finalmente, el versículo 15 también puede prestarse a alguna confusión. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Algunos dicen, bueno, ahí está la extrema unción, una persona estaba muerta, llega, oran por él, y los pecados le son perdonados, sí, directo. Bueno, no, en el caso de los rituales católicos no sabemos realmente dónde va a terminar, pero veamos lo que el versículo dice. Y les serán perdonados. Queda abierto. No dice que les serán perdonados por los ancianos. No, los pecados les serán perdonados. ¿Cuál es la respuesta natural sobre este perdón? ¿Quién es que perdona los pecados? Dios es quien perdona los pecados. Siendo un hermano que no ha podido congregarse, que no ha podido tener tiempo con los hermanos y con los pastores, es un hecho que esta visita también iba a ser una oportunidad para que él contara sus luchas y los pecados con los cuales ha fallado al Señor, porque aún postrado en cama uno también pecará al Señor de muchas formas. Y iba a ser una oportunidad para que este hermano confesara y pidiera perdón a Dios. Segundo, hay un condicional que no debemos ignorar. Dice, y si hubiere cometido pecados. No siempre que una persona está enferma es porque haya un pecado con el cual nosotros lo podamos relacionar. Ese fue el error que Jesús tuvo que quitar de la mente de los discípulos cuando vieron al ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ninguno. No siempre tenemos que hacer esa relación de uno a uno. Está enfermo, ¿quién sabe qué pecado cometió? Esa no es la idea tampoco. Y es lo que muchos círculos falsamente tratan de inculpar a la persona cuando sigue todavía enferma. Y es decir, es que hay pecado que usted no ha confesado, es por falta de fe, por eso usted sigue ahí postrado. Esto no es lo que el pasaje está diciendo. Sin ir más lejos, ¿cuál es el ejemplo que se nos ha presentado a nosotros de aflicción? A Job. ¿Cometió Job un pecado por el cual le sobrevinieron todas las dificultades, pérdidas económicas de sus hijos? No. Sabemos que fue el Señor que permitió eso, no por algún pecado puntual que Job hubiera hecho. Una vez más, Santiago con ese condicional está diciendo, yo no estoy creando una asociación de que pecado, enfermedad, orar por los pecados, sanación. Eso no es lo que se está haciendo en este pasaje. En tercer lugar, los débiles justos oran los unos por los otros. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. En algunas versiones ese versículo inicia con un por tanto o por eso. Por tanto, confesaos. Está introduciendo una nueva sección, dejando ver que Santiago ahora va a dar una nueva instrucción. Y una vez más, algunos van a decir,
¿está acaso Santiago ligando la enfermedad con el pecado porque dice, confesaos y seréis sanados? No, ya vimos que no, porque en el versículo anterior él no hizo esa asociación de que cuando uno está enfermo es por un pecado que haya cometido. Pero lo contrario, hermanos, generalmente sí es cierto. Es decir, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, habrá consecuencias físicas y espirituales en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? El conocido Salmo 32. Dice David, iniciando con un reconocimiento de los estragos del pecado en su vida. Mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras David estuvo callando ese pecado, mientras David no lo confesaba, toda su fuerza vino a ser como nada, todo su ser espiritualmente y físicamente estaba sufriendo las consecuencias de un pecado que no había sido confesado al Señor. Entonces, no es que siempre que pecamos vendrá la enfermedad, pero podemos tener por seguro que cuando nosotros estamos viviendo en un pecado oculto que no queremos confesar delante del Señor, nuestro ser lo va a sufrir. Porque hay un dolor por el pecado. Entonces, el Salmo deja claro que el pecado afectará al creyente. Y más cuando lo deja así confesar, lo estará drenando, lo estará secando. Entonces el pasaje lo que nos invita es que sí, nosotros debemos confesar nuestros pecados, primeramente a Dios, claramente porque Dios es siempre el ofendido cada vez que nosotros pecamos, implorando su perdón y su fuerza para la victoria sobre Él. Sin embargo, hay ocasiones en que los pecados que nosotros hemos cometido, además de confesarlos delante de Dios, tenemos que ir al hermano que ha sido afectado por ese pecado, y tenemos que ir y confesarlo y pedir perdón. Es lo que está diciendo el texto. Confiesen los pecados unos a otros. Es ingenuo, por decirlo de una manera, pero más bien, por lo general, es orgullo en el corazón cuando yo creo este error y decir, yo ya le pedí perdón a Dios y ya, y no voy a donde mi hermano. Es orgullo por lo general. Es no querer reconocer que yo he afrentado a uno que es también igual a mí en Cristo Jesús. Y cuanto más tardemos en buscar el perdón, cuanto más tardemos en reconocer que hay una herida y persistamos en no restaurar esa relación, más profundo será el daño y más profundo será el dolor. Y esto no es solamente de ir y decir lo siento. Confesar, vemos que tiene un propósito de que habrá sanidad. Esa relación con el hermano será sanada, será resuelta. Yo voy a procurar que ese amor que tiene que haber por mí, de mí hacia él, esté restaurado, y de esa persona hacia mí. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el cuerpo de Cristo estará con miembros que están enfermos, miembros que están dañados. No podemos decir que no necesitamos un dedo, que no necesitamos la rodilla, que no necesitamos X parte del cuerpo. Confesaos vuestras ofensas. Y si alguno está pensando de que este tipo de confesión no debe darse en la iglesia, nosotros tenemos ejemplos de confesiones masivas de pecados incluso. En 1 de Samuel, capítulo 7, Samuel confronta al pueblo con sus pecados, con sus idolatrías. ¿Y qué hicieron ellos? Quitaron todo eso, lo cortaron radicalmente. Ellos se deshicieron de los ídolos y luego Samuel ora por ellos. Podemos decir en ese sentido una oración de intercesión por el pueblo. ¿Y qué pasó? Dice el texto en 1 de Samuel, ellos ayunaron y confesaron sus pecados. Contra Jehová hemos pecado. Sí, todo pecado, como vimos entonces, es primeramente contra Dios, contra Jehová. Pero ¿cómo lo hicieron ellos? Unos a otros. Estaban en ese contexto, yo he pecado. Lo expresaron verbalmente.
También en Nehemías capítulo 9, en un libro que nosotros vemos el efecto de la palabra de Dios en la vida de las personas. El libro estaba siendo leído durante toda una semana y estaban dando el sentido correcto en las palabras. ¿Y qué pasaba con las personas? Lloraban porque entendían que habían roto la ley de Dios. ¿Y qué sucede después de esa semana? En el día 24 del mes, una vez más se invita al pueblo a leer la palabra del Señor, pero ese día ayunaron. Y juntamente con el ayuno, nos dice el pasaje que ellos confesaron sus pecados. Es más, nosotros leemos que la ley fue leída una cuarta parte de ese día y una cuarta parte del día la dedicaron a confesar sus pecados. Hermanos, esto no se trata solamente que como congregación nosotros digamos, hemos pecado al Señor, que yo le diga a otro hermano, pues he pecado al Señor. No se trata de una declaración general, es específica. Yo he pecado al Señor en esto. Debemos guardarnos de confesiones triviales de pecado, de confesiones a la ligera, de que uno ora, Señor, perdona mis pecados y te doy gracias por el trabajo, sin reflexionar en lo que el perdón de los pecados involucró la muerte del Cordero sin mancha, de Cristo. No podemos tomar la confesión de pecados y pedir el perdón de ellos como algo trivial. Cuando uno no puede pensar en cómo he pecado, cuando uno dice, pero ¿cómo pequé hoy yo? Es porque uno realmente no está entendiendo qué es el pecado. Porque a cada momento Dios tiene motivos para cortarnos a nosotros, si no fuera por la obra de Cristo. En cuarto lugar, y esto es hermoso, Dios atiende las oraciones de los débiles justos. Dios atiende esas oraciones fervientes que provienen de estos justos que son tan débiles a veces. ¿Qué dice el versículo 16? La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago está rematando aquí el tema de la oración y ha sido el mismo cuando nosotros ponemos atención a cada parte. Devolvámonos al capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O el capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago es un hombre convencido de que Dios escucha la oración. Y si usted no está recibiendo de parte del Señor, evalúese, porque es posible que usted esté pidiendo con falta de fe, o aún más, que usted esté pidiendo con motivos egoístas, de que en usted todavía esas pasiones no han sido subordinadas. Y ustedes no reciben porque todo es para sí mismos, para sus deleites, almas que no se han saciado con la verdadera fuente, que es Cristo. Pero el patrón es el mismo. Él habla de que Dios atiende la oración y de que la oración puede mucho. En este contexto de orar por enfermos, tenemos que reconocer, y esto lo digo más por mí, que a veces nuestras oraciones son tales como: Dios guía a los médicos para que me encuentren la cura o encuentren la causa, que sea tu voluntad. Es como una resignación que hay en el fondo. Claro que Dios tiene que dar el entendimiento y la sabiduría a los médicos, pero este pasaje nos está diciendo que oremos para que el Señor sane a los enfermos con convicción.
¿Qué es lo que dice el pasaje? La oración eficaz del justo puede mucho. No dice puede todo, pero puede mucho. Muchas veces nos quedamos como con la restricción. Bueno, es que no siempre será. Pero apreciemos lo que dice, puede mucho. Estamos hablando de que el Dios soberano que creó el universo, que no necesita a nada ni a nadie, atiende las súplicas de los suyos, de mí, de alguien que es tan insignificante. Pero soy su hijo y Dios lo atiende. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es que nosotros no estamos apreciando al Dios a quien oramos? El creador del inmenso universo. Y presta atención a las súplicas de sus hijos. Yo sé que muchos de nosotros podemos contestar correctamente. ¿Tiene Dios poder para sanar? Claro, Él es el médico por excelencia. Pero ¿por qué nuestras oraciones no lo reflejan entonces? ¿Por qué nos cuesta orar y pedir con la convicción de que Señor, sánalo si tú puedes hacerlo y tú quieres hacerlo? Y no me malentiendan, yo no estoy hablando de esas oraciones arrogantes que dicen reclamo sanidad, declaro sanidad. No estoy hablando de ese tipo de oraciones. Siempre serán oraciones que se someten a la voluntad de Dios, pero que tienen la convicción de que Dios en efecto tiene el poder de curar. Con fervor y convicción de lo que se pide. Por eso es que vale tanto el ejemplo de Elías. ¿Por qué? Que dice el texto, oró fervientemente. Literalmente, oró con oración, oró al cuadrado, oró mucho y oró con fervor. Y el Señor atendió. El Señor atendió. Y a mí en lo particular me llama la atención este texto, porque de todas las oraciones que hizo Elías, Santiago trae el de la lluvia, sabiendo que Elías había orado por un niño que había muerto y fue resucitado. En este contexto de la enfermedad, yo me pregunto, ¿por qué no usó ese ejemplo? Y nos trae el de la lluvia. Casi hasta irónico, porque cuando nosotros leímos en el versículo 7, nos habla del labrador que espera la lluvia, porque él no tiene poder sobre ella. Y nos presenta a un hombre que parece que la manipuló. Y cuando oró, no llovió, y cuando volvió a orar, volvió a llover. Porque cuando nosotros leemos la historia de Elías, no fue solamente que él oró para que no lloviera y que luego oró para que volviera a llover. Hermanos, es que cuando ese niño muere, el de esa viuda, y la viuda le dice, pero has venido para traer memoria de mis iniquidades. Y él dice, Jehová, ¿vas a batir también a la viuda que me ha alojado? Y se tiende sobre él 1, 2, 3 veces y ora, Señor, si devuélvele la vida. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió la vida. También lo vemos enfrentando a 450 profetas falsos de Baal. 450 hombres que estaban gritando para que Baal consumiera el holocausto. Gritaban y gritaban y más fuerte, agarraron y se empezaron a lastimar a sí mismos delante de este Dios falso para ver si los escuchaba. Era tan ridículo lo que estaba sucediendo que Elías tuvo que decirle, hey, griten más alto, y quizás es que está durmiendo. ¿Y qué? Un solo hombre ora al Señor y fuego desciende del cielo y consume el holocausto. Es maravilloso. Vayamos un momento a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Pero lo maravilloso no es quedarnos con el ejemplo de oración de Elías. Eso no es lo más grande. Es lo siguiente, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 20. ¿Qué es lo hermoso cuando nosotros contemplamos la historia de este profeta? Dice así: y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Capítulo 18, versículos 36 al 38.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Lo maravilloso no es que Elías fuera un hombre de oración. Lo maravilloso es que Dios es el Dios que contesta la oración. Sí, Elías oró, pero Dios es quien contesta las oraciones. Él escucha las oraciones de su pueblo. La oración tiene sentido porque Dios oye. Hay muchas etiquetas para los bautistas y para los reformados. ¿Sabes que los bautistas esos aquí y allá, los bautistas esto y lo otro? Esos apodos a mí no vienen al caso, pero voy a decir lo siguiente: hermanos, que digan todo lo que quieran de los bautistas, pero que no digan que no son hombres y mujeres que oran con fervor a Dios, porque conocen cuál es el Dios al que oran. Porque si nosotros por las Escrituras estamos convencidos de que Dios es soberano y de que este Dios soberano se complace en las oraciones de los suyos, entonces que nuestras oraciones reflejen que oramos al omnipotente Rey, a Jehová de los ejércitos. No se trata de aspavientos, no se trata de hacer un espectáculo de oración, se trata de un pueblo que está de rodillas, convencido de que si ora, de que Dios trae avivamiento, Él va a traer avivamiento, de que Dios se gloria en la redención de pecadores y que podemos orar con convicción de que Dios salva pecadores. Se están reflejando nuestras convicciones cuando oramos. Alguien dirá: bueno, Ronnie, y en este contexto, ¿qué sucede cuando una persona no se cura? ¿Fue falta de fe? ¿Fue que mi oración no fue eficaz? No. Esa es la acusación que querrán usar muchos círculos falsos, echarle la culpa a la persona: es que usted no tiene fe. No. Nosotros siempre oraremos con la convicción de que Dios tiene poder para sanar, pero oraremos también con la convicción de que Dios sabe mejor que nosotros y que si no fue su voluntad sanar a alguien, Él sabe mejor. Y para los que le aman, todo es para bien. Pero que no sea una oración lastimera y resignada: Señor, si tú quieres. No, Señor, tú puedes. Hazlo si quieres. Quiero concluir el sermón con dos aplicaciones. La primera de ellas es sobre la rendición de cuentas y la segunda sobre la base por la cual nosotros oramos. En primer lugar, la rendición de cuentas. ¿Qué es este término que estoy usando? Hermanos, hay algo que hay que reconocer en nuestra lucha contra el pecado, y es que el pecado siempre va a buscar permanecer oculto, que nadie sepa que yo estoy teniendo esa lucha contra el pecado. Él siempre estará buscando la oscuridad, estar en oculto, privado, que nadie más sepa. Pero hermanos, esa no es la voluntad de Dios cuando nosotros estamos enfrentando el pecado. Dios quiere que el pecado sea expuesto. Dios quiere que ese pecado sea tratado, y que sea tratado muchas veces en comunión con otro hermano que también yo sé que me ama en Cristo. Orar unos por los otros es un llamado a ser honestos los unos con los otros. Donde yo tengo que venir con otro hermano para orar y decirle: hermano, ore por mí porque estoy pecando en esto. Es un llamado a la honestidad. Y algunos podrán decir: pero es que esta confesión no es que se trata cuando el pecado
exclusivamente ha sido hecho en daño a otra persona, o que yo simplemente debo confesarlos en público cuando el daño ha sido hecho público. Ciertamente, cuando una ofensa es pública, pues hay que pedir también perdón público, pero lo que quiero dar a entender con este concepto de rendición de cuentas es que cuando uno mantiene una relación abierta, transparente con otro hermano con el cual yo puedo confiar, hermanos, yo puedo llegar con toda la libertad a este otro hermano en la fe y contar todas las luchas que tengo. ¿Para qué? Para contar con otro compañero de batalla que estará conmigo para que yo no me hunda en el pecado. Que sé que estará orando juntamente conmigo por esa situación y que no me dejará ahí solo, sino que estará ahí también. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo más te puedo ayudar? Ven, leamos juntos, oremos juntos, derramemos nuestras almas delante del Señor juntos. La primera vez que yo escuché este término, rendición de cuentas, fue con el pastor Henning hace muchos años, cuando él nos contaba lo que hacía con su amigo, que era con quien rendía las cuentas, y yo estaba sorprendido de que algo como eso existiera. No solamente se compartían todas las luchas y pecados, llegaba al punto de que ambos tenían un programa en el cual cada uno podía ver en cada momento las páginas que el otro había visitado en internet, cosas como esas. ¿Por qué? Porque no había nada que ocultar. Yo sé que él iba a estar conmigo para orar por esas situaciones. Es un ambiente sin secretos. Este concepto de rendición de cuentas es un concepto muy importante en el curso que los hermanos imparten de Liberando a los Cautivos, donde uno tiene que sacarlos a la luz y confesarlos, no guardárselos para sí. Porque es que muchos fallan en su lucha contra la pornografía, contra la inmoralidad sexual, contra relaciones sexuales indecorosas, contra la masturbación. ¿Por qué? Porque se lo guardan para sí. Ciertamente están orando a Dios, ellos quieren ser liberados, pero se lo están guardando. Muchas veces es un temor a la burla, un temor a las consecuencias, un temor a ser juzgados. Pero este no es el propósito de este compañero a quien yo le rindo cuentas. Cuando yo llego a él, él no me va a decir, ¿pero cómo? ¿Otra vez cayó en eso? Ven conmigo, yo sé lo que es. Oremos juntos. De eso se trata. Confesaos vuestros pecados. Hermanos, nosotros no estamos en la iglesia para vivir de apariencias. Y no piensen únicamente que esta confesión se trata de los pecados de índole sexual. El caso de Elías es un caso que también nos habla de otras situaciones que muchas personas se guardan para sí. Volvamos a Primero de Reyes, capítulo 19. Uno se puede quedar con la impresión equivocada con Elías. Vence a 450 profetas. Dice, ¡qué hombre! Viene Jezabel y le dice, así me haga Baal y aún mañana, si mañana a esta hora no tengo tu cabeza. ¿Y qué hace Elías? Después de haber derrotado 450 hombres, corre. Tiene miedo. Huye. ¿Qué pasó con el gran Elías? Versículos 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. La depresión, pensamientos suicidas, una aflicción que lleva a la persona a decir, yo es que ya no quiero vivir. Hay personas que se guardan eso para sí. Parece casi prohibido que entre cristianos alguien pueda decir, hermanos, que ya no tengo ganas de vivir. Aquí Elías nos es descrito tal cual. ¿Estás batallando con la depresión? Ven a mí también. Y un hermano en la fe. Con el que puedes contar.
qué? ¿Por qué estamos guardando el pecado para nosotros? Y fallando una y otra vez. Y no echando todas nuestras cargas a Dios, que tiene cuidado de nosotros, y a los hermanos, que tienen que llevar las cargas los unos de los otros. Hermanos, el propósito de la iglesia no es un conjunto de soldados que están ahí independientes. Es un grupo de soldados que están juntos en la batalla. Por eso Pablo tuvo tanto temor y tanta tristeza cuando vio que Epafrodito casi muere, mi compañero de batallas. Pero Dios tuvo misericordia de él, y Dios tuvo misericordia de Elías. Este hombre perdió las ganas de vivir, pero Dios no lo dejó ahí. ¿Qué hizo Dios con Elías? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Es como decirle: Elías, todavía no. Usted no quiere vivir, yo lo sé, pero todavía te queda un gran camino por recorrer. Todavía no ha llegado la hora. Yo te voy a dar las fuerzas para superar lo que resta. Y Dios le dio las fuerzas a Elías para superar lo que resta. Y además le dijo: tú no estás solo, Elías. Yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Yo, Jehová, he hecho esto. Tú no estás solo, tú no eres el único profeta. Yo cuido a mi pueblo. Y fue restablecido. Ese es el propósito de la confesión de pecados. ¿Qué es lo que nos decía el versículo 16? Para que seáis sanados. En segundo lugar, les agradezco su paciencia, pero debo terminar esto. La base de nuestra oración. Vamos a Santiago capítulo 5 una vez más. Dice el versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso fue que yo agregué débil. Porque ¿a quién se nos puso como ejemplo? A Elías. Y ya vimos al gran profeta Elías, deprimido, molesto, sin ganas de vivir. Hermanos, cuando uno lee la oración eficaz del justo, muchas veces uno piensa: es que Dios escucha las oraciones de aquellos gigantes espirituales, de aquellos que son como Moisés, como Daniel, como Pablo, o como ese hombre que ustedes mencionan, George Mueller, que tenía esos orfanatos y que Dios atendía sus oraciones. Esos son los que Dios escucha. Esos son los justos. No, Dios escuchó a Elías, que era un hombre semejante a nosotros, un hombre con pasiones como las nuestras. Él no fue ningún gigante espiritual. En muchos sentidos Elías fue un hombre ordinario, pero por la gracia de Dios hizo cosas extraordinarias. Hermanos, el poder no radica en nosotros. El poder de la oración radica en que oramos a un Dios que es poderoso. Es el justo, la oración del justo. ¿Cómo sabemos que Dios oirá nuestras oraciones? Bueno, si estamos en Cristo, Dios escuchará nuestras oraciones, porque todo aquel que está en Cristo ha recibido la justicia del Cordero, inocente y sin mancha. Y su justicia está ahora a su favor. Esos son los justos, según la palabra de Dios. Si has creído con fe para perdón de tus pecados, ten la misma certeza que eres un justo delante de Dios por lo que Cristo hizo, y Dios te escuchará. La misma justicia que fue puesta sobre Moisés, la misma justicia que fue imputada sobre Daniel, la misma justicia que estuvo imputada sobre Pablo, sobre George Mueller y sobre muchos otros héroes de la fe, es la misma justicia que nosotros hemos recibido, porque la justicia de Cristo es la misma para todos. Sí, somos débiles, pero la justicia de Cristo no depende de nuestra fortaleza, de nuestra debilidad. Y podemos orar con poder y podemos orar con fervor porque servimos a un gran Dios. ¿Has sido justificado por la obra de Cristo? Tu oración puede mucho.
tu oración puede mucho. Una vez más, porque no es por nosotros, es por lo que Cristo ha hecho. El poder de la oración está a quien oramos, por medio de quien oramos y por el auxilio del Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Y tenemos la certeza que independientemente de la respuesta a la oración, cualquiera que sea la respuesta, siempre recibiremos la respuesta mejor, porque Dios no solamente es poderoso, es un Dios sabio y siempre contestará las oraciones mejor de lo que nosotros pedimos o pensamos, si estamos en Él. Habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Danos fervor, Señor, porque nos postramos delante de ti reconociendo a quién oramos, el Dios que está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, pero tenemos la confianza de que por la justicia de Cristo y por sus méritos podemos llegar a ti para que nuestras oraciones sean escuchadas. Perdónanos, Señor, por tantas oraciones incrédulas que hemos proferido. Oh Señor, danos fe, aumenta nuestra fe. Porque así como creemos que tú salvas pecadores como nos has salvado a nosotros, queremos seguir viendo esa obra y muchos más. Y que también, Señor, reconocemos que aún en estas aflicciones físicas que tú conoces, también tienes el poder para levantar a los enfermos. Que oremos con esa convicción, siempre sometidos a tu voluntad, pero que no haya resignación de parte de nosotros, porque nosotros no estamos orando a Baal, estamos orando al Dios de dioses, a Jehová de los ejércitos, y al Padre Celestial que escucha a sus hijos. Cuán maravilloso es esto para nosotros. Oh Padre, perdónanos. Y te ruego por todos aquellos que no han conocido este poder de la oración, porque no conocen lo que es estar en Cristo, para que también ellos, por tu gracia y tu misericordia, despedaces ese corazón de piedra y des un corazón de carne. Fortalece nuestros corazones, llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.